Comenzamos de inmediato con Soledad Boneto y el tema es seguridad. ¿Cómo están, candidatos? Un gusto saludarlos. Muy buenas noches para todos ustedes. Con mayores o menores énfasis, cada uno ha puesto como eje central la seguridad, ¿no?, en sus respectivas campañas. Hoy quien concentra esa labor principalmente es el Ministerio de Seguridad, que tiene solo 7 meses de vida. Por eso me gustaría partir preguntándoles a todos ustedes quién será su ministra o ministro de Seguridad en sus respectivos eventuales gobiernos. Por sorteo partimos con el candidato Eduardo Artés. La persona que va a ser ministro de Seguridad, eso lo vamos a decidir en los días posteriores a la elección. Perfecto. Muchas gracias, candidato. Franco Parisi. Sí, tenemos a varios ex PDI, también gente del Ejército, en particular el tío Flavio, muy conocido de la octava región, perdón, en la región de Valparaíso, es un tipo que conoce en profundidad todo el bagaje de crimen que hay en nuestro puerto. ¿Lo pondría como ministro? Me interesa que esté o bien en la ANI. Bien, muchísimas gracias. ¿Candidato Mike Nichols? Yo voy a esperar la votación igual que el profesor. ¿Marco Enrique Sominami? Un ex militar, Rafael Hardy, aún así esperaré el Congreso, más que la elección nuestra. Este es un país que está parlamentarizado y según las fuerzas del Parlamento, para que me aprueben las leyes con urgencia inmediata para nuevas leyes penales más duras, más severas, para ser intratable con la seguridad, un Parlamento que me apoye. ¿Candidata Janet Jara? Primero, creo que cada uno de nosotros debe ganar la elección. Alguno de nosotros lo hará y en ese contexto creo que hay muchos nombres que son válidos, que tienen experiencia y que forman parte de los equipos de trabajo que están, al menos en mi comando, en tema de seguridad. Pero, ¿sabe? Creo que es una mala idea, antes de la elección, estar nombrando a los ministros. Me parece que se pone la carreta delante de los bueyes y yo voy a esperar lo que la ciudadanía soberanamente decida. ¿Candidata Evelyn Matei? Sí. Yo quiero señalar que el Tren de Aragua es realmente un riesgo brutal para nuestro país. Y el terrorismo en el sur también. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener los ministros y subsecretarios que permitan ponerlos ya sea en la cárcel o en el cementerio. Así de brutal. Quiero señalar que nosotros queremos tener un ingeniero de ministro, tenemos varios nombres, pero básicamente, ¿por qué un ingeniero? Porque para luchar contra ellos, el Tren de Aragua, el terrorismo, uno tiene que tener muchas distintas vías de trabajo. Inteligencia financiera, control de los extremos, digamos, ¿no es cierto? Del mar, del aire, de la frontera. Tenemos que tener todas las cárceles haciéndose, etcétera. Entonces, por eso necesitamos un ingeniero que pueda efectivamente hacer todas las tareas que tiene que hacer y al mismo tiempo un muy buen abogado que le dé el sustento a los carabineros, a la PDI, a los jueces, etcétera, para que puedan actuar con mucha dureza. Porque si nosotros no enfrentamos ahora al Tren de Aragua y al terrorismo, nuestro país se va a ir a la cresta. Muchísimas gracias, candidata. José Antonio Cast, ¿algún nombre? Nosotros en esto, en primer lugar, aclarar que votamos en contra del Ministerio de Seguridad, porque no se necesitaban más ministerios. Hoy día que está, hemos conformado un gran equipo. Pero más que el ministro, es la voluntad, el carácter, la decisión de quien sea presidente. Para enfrentar al crimen organizado, para enfrentar el narcotráfico y para enfrentar el terrorismo que hoy día está asolando el sur de Chile. ¿No quiere aventurarse con un nombre? Un trabajo en equipo que nosotros hemos implementado. Ahí tenemos el plan escudo fronterizo que lideran ex generales de ejército, un ex coronel de gendarmería, y estamos muy orgullosos del trabajo profesional que han realizado hasta la fecha y que hemos ido mostrando en distintas etapas. Muchísimas gracias. Candidato Johannes Kaiser. Sí, nosotros estamos pensando en un biministerio entre defensa y seguridad que estaría dirigido por nuestro actual jefe del equipo de seguridad, que es el general Luis Felipe Cuéllar, que dirigió, fue jefe de defensa en el estado de excepción en la macrozona sur y en la macrozona norte, que conoce muy bien la frontera y que conoce muy bien los desafíos en terreno en esa materia. Nosotros, por lo demás, tenemos también otro tipo de aproximaciones. Lamentablemente, hasta el momento no se nos han sumado respecto a lo que es la necesaria reforma al Poder Judicial y la Fiscalía. Quiere fusionar ahí podemos entrar más en profundo, en profundidad más adelante. Entendí que quiere fusionar ambos ministerios. Biministro me hablaba. No fusionar. Un biministerio en una primera instancia. Ok.
Muchas gracias, candidato Kaiser. Estaba levantando la mano, Sí, Carol Maynicol. no quiero ser acusete, pero a José Antonio no se le descontó el tiempo. Tarjeta amarilla. Sí, para es efectivo lo que usted está diciendo. Le queda 1 minuto 25 y lo vamos a actualizar prontamente. Para aquellos que no quieren dar nombres, agradezco la respuesta. La pregunta no es un fetiche. Lo que se está buscando aquí es tratar de establecer un perfil, que algunos candidatos sí lo hicieron, ¿no? Si es que estamos hablando de la persona que se va a preocupar, ya digo, del tema más importante que hoy día desvela a los chilenos. Si es un uniformado en retiro, un expedí, un político, un abogado, como lo es actualmente, alguien con mano dura, alguien con capacidad de negociar, etcétera. ¿Quiere sumarse alguien más a profundizar esa respuesta de los que ya respondieron? Janet, Jara. Yo quisiera decir que el tema de la seguridad pública es tan relevante que en un próximo gobierno, además de un ministro, aquí tiene que haber una presidenta que se preocupe de liderar el proceso del combate al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Y eso es lo que vamos a hacer si a mí me eligen presidenta, porque es una situación realmente inaceptable. Ahora, un ministro, un nombre o un perfil no soluciona el grave problema del crimen organizado en nuestro país, que es complejo. Se requieren equipos multidisciplinarios con además soluciones de múltiple carácter. Por eso, junto con hacer cárceles, robustecer a las policías, dotarla de mayor inteligencia policial, hay que hacer otras cosas, como perseguir el hilo del dinero sucio. Y en ese sentido, creo que una vez más es importante aclarar que aquí hay candidatos que están porque no se levante el secreto bancario, que es vital para perseguir qué es lo que está haciendo acá el narco con su blanqueo de capitales y también el crimen organizado. Vamos a tomar el punto más adelante. Deme un segundo porque había levantado antes la mano Franco Parisi. Primero hay que escuchar a la gente. Hay alcaldes de distintos sectores, alcalde de Banach o la alcaldesa de Quilicura, que han solicitado el estado de excepción constitucional parcial. Y este gobierno se lo ha negado. Con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento vamos a sacar a los militares a la calle. Con buenas propuestas de buenismo no se logra. Vamos a sacar a los militares a la calle para cada alcalde, independiente del color político que sea, vamos a sacar a los militares a la calle. Y sí, todos los candidatos ya tenemos un diagnóstico claro que este es un problema global. Nos interesa la unidad de análisis financiero, nos interesa la ANI, nos interesa impuestos internos, nos interesa la policía militar, nos interesa la policía marítima y, por supuesto, todos los bagajes de ingeniería, de inteligencia y contrainteligencia, incluyendo a Gendarmería. Muchas gracias, candidato. Johannes Kaiser. Sí, el Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este mismo gobierno, que era su gobierno. Y por lo demás, hace un año y tanto atrás, atacaron a la ministra Toá en razón del allanamiento que se realizó en Villa Francia, donde se decomisó armamento que había participado en delitos. ¿Cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista en materia de seguridad en un gobierno eventual de la señora Jara? Perfecto, muchas gracias, candidatos, por las respuestas. Vamos con una segunda pregunta que les hará pasar por esa ronda y ahí ustedes, y además tienen 30 segundos más adelante para explayarse en este tema. El mega operativo de Río de Janeiro nos ha impactado muchísimo, ¿no? A todos nosotros. Nuestra realidad es verdad que tiene una escala distinta, pero básicamente el fenómeno es exactamente el mismo. Estamos hablando de barrios tomados por el crimen organizado, barrios que están capturados por el crimen organizado, de vecinos que están aterrados, de extorsiones a la vuelta de la esquina y de vecinos además acostumbrados a vivir con miedo, ¿no? Sin paz, que es lo que plantearon básicamente hoy día los alcaldes en una carta que le entregan al presidente de la República exigiéndole medidas concretas al respecto. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿alguien disponible para operativos de esa envergadura? Johannes Kaiser, perdón. Sí, si es necesario y existe poder de fuego de una banda o de un grupo terrorista, un grupo armado con pretensión territorial, evidentemente que se le tiene que oponer la fuerza del Estado y toda la fuerza del Estado que sea necesaria para suprimir esa amenaza al Estado de Derecho. ¿Candidato Kast? Hace 3.000 días, más o menos, me presenté la primera vez como candidato presidencial. Y si hubiesen realizado alguna de las medidas que presentamos en esa vez, el año 2021, hoy día no estaríamos conversando de esto. Porque hoy día, como bien usted dice, 3 alcaldes de Quilicura, Cerro Navia y La Cisterna fueron a entregarle una carta al presidente para decirle que los chilenos están aterrados. Y ahí está el ministro de Seguridad con todas las personas que lo rodean, que no conocen, no saben, no recorren Chile y no tienen ninguna respuesta concreta para combatir el crimen organizado. Cedemos la palabra ahora. Eduardo Ortiz. Hay que ir al fondo del tema. Y el fondo del tema es el siguiente. Llevamos ya un largo tiempo en América Latina
con esta suerte de crimen organizado. ¿A quién sirve el crimen organizado? ¿Acaso no juega el mismo papel que ISIS o el Daesh en Asia Occidental o mal llamado Medio Oriente? Desestabilizar a los países, golpearlos, justificar incluso estados fallidos para que luego venga, ¿no?, las fuerzas extranjeras, como ha pasado hoy día en Ecuador, Perú, y lleguen a poner orden las tropas norteamericanas. Es decir, ahí donde está el tema central. ¿Qué está pasando en nuestra América Latina? Nosotros colocamos un orden que es seguridad a partir de lo que es la soberanía, la independencia, y nos vamos a apoyar fundamentalmente en la organización social. Muchas gracias, candidato. Les voy a ir dando la palabra, a medida que fueron levantando la mano, en ese mismo orden. Franco, parece. Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro: bala o cárcel para los criminales. Vamos a aplicar la ley antiterrorista. Y sí, vamos a aplicar la ley de excepción constitucional para intervenir los barrios donde democráticamente un alcalde nos exija. A nosotros no nos tiembla la mano, y al ser un partido de centro podemos dialogar con todo el espectro político para llevar adelante aquella medida que necesitan la gente. Candidata Matei. Tenemos pocos policías, por lo tanto nosotros lo que queremos es poner mucha tecnología tanto en la frontera como en la macrozona sur. Eso nos libera personas. Igual en un año nosotros pretendemos terminar con el terrorismo en el sur, pero liberando a esa gente vamos a ir liberando además los barrios uno por uno, empezando por el Cerro Chuño en Arica. Muchas gracias, candidata. Marco Enrique Omirami había levantado la mano. Creo que estamos todos de acuerdo que con miedo no se puede hacer nada, que la seguridad es la primera de las libertades. Seré intratable con el delito, eso sí. Me comprometió a muchas cosas. A las 5:30 de la mañana en La Moneda, coordinar a todos los comandantes, a la UAF, a todos, en La Moneda todos los días de lunes a viernes, para coordinar la descoordinación que ya existe. Lo segundo, claro, 2.000 patrullas más para que tengamos seguridad subjetiva, que la gente pueda denunciar más, se sienta más segura. Dotar técnicamente a Carabineros no es un debate ideológico. Ahora, hay algo de cobardía en lo que he escuchado hasta ahora. Ninguno se hace cargo de cómo se paga esto. Nuestra economía está agotada. Yo haré uso del 2% constitucional porque tenemos una emergencia en seguridad. Todo lo que escucho son un concurso de promesas sin financiamiento. Todos ellos no lo dicen, pero prometen aumentar el Estado en 3%. ¿Cómo lo financian? Sin verdad no hay cambio. Por eso insisto tanto en la verdad como cambio. Hay después 30 segundos de derecho a réplica, pero seguimos en el tiempo de cada candidato. Harold, Mike Nichols, vuelvo a la pregunta además, si es que alguno de ustedes, usted en lo particular, está disponible para un operativo de esta envergadura como el que vimos en Brasil, en Río de Janeiro. A mí me parece que el operativo de Brasil no me gustaría que se viviera aquí en nuestro país. Creo que hubo muchísima gente inocente que pagó muy caro, creo que también hubo un exceso de uso de la fuerza, y escucho en cada debate lo mismo, una falta de humanidad increíble y una falta de sentido común de cómo enfrentar los problemas. Insisto, inteligencia, prevención y reinserción, mucho más allá que algunas propuestas que he escuchado esta noche y en las noches anteriores también. ¿Por qué falta humanidad y el sentido común, como lo plantea? Porque cuando prometemos bala, cuando prometemos que lo único que vamos a hacer es atacar a los delincuentes a punta de pistola del ejército o de las fuerzas poder de fuego, como dijeron, ahí no hay mucha humanidad. ¿Qué haría usted? Yo lo que haría es lo que le digo, dotar de inteligencia a las policías, tener más policías, más carabineros, obviamente hacer toda la investigación, prevenir, pero también preocuparme de la reinserción de los que hoy día están en cárcel, porque evidentemente al no preocuparnos, eso nos genera un tremendo problema con ellos. Gracias, candidato. En el siguiente orden, Janet Jara. Primero quiero señalar que lo que dijo el candidato Kaiser sobre las leyes de seguridad votadas en el Congreso por el Partido Comunista no es verdad. Fueron excepciones en las cuales el Partido Comunista se opuso. Así que eso no es cierto. Lo segundo que quiero decir que los tres alcaldes que aquí han sido mencionados, como el alcalde Quilicura, Cerro Navia y La Cisterna, son tres alcaldes que apoyan a mi comando y que saben la capacidad que tengo para sacar adelante políticas públicas reales. No de fantasía, no andar amenazando a pasarle bala a todo el mundo. Tercero, lo que pasó en Brasil fue grave. Murieron 130 personas. Y yo quiero aquí llamar a los candidatos a la derecha. Más que encarcelar a la gente porque se roba un Super 8, persigamos a los que tienen aquí el control del dinero, del narco y el crimen organizado. Gracias, candidata. Eso es mano dura de verdad. Estamos en tiempo. Candidato Johannes Kaiser. Me gustaría solicitar nomás que alguien haga un fact-check respecto a las votaciones del Partido Comunista en materia de seguridad. Gracias. ¿Qué le gustaría agregar al respecto?
tengo otras cosas que decir. Bueno, candidato José Antonio Cast. Sí, creo que habría sido bueno que la candidata Jara acompañara hoy día a los 3 alcaldes. Pareciera ser que no la invitaron porque ella lo que ha señalado es que quiere tratar a los delincuentes con amor. Y eso va a cambiar. Candidata Jara, usted ya estaba en su tiempo, después le damos su derecho Claro, pero a si réplica. soy interpelada, Sí, perdón, porque si en no la queda réplica como que no quisiera decir nada. y yo no me es así. equivoqué, en la réplica sí podría responder. Candidato Artés. Bueno, aquí se ofrece constantemente sacar a los militares. Nosotros hemos tenido una experiencia de lo que fue con los militares en las calles. Ahora, el 2019, ¿cuántos quedaron con los ojos, digamos, sin ojos? ¿Cuántos quedaron con distintos problemas? ¿Cuántos fueron asesinados? Más aún, lo que fue hacia atrás, el golpe de Estado militar de 1973. Y ahora digo aquí, aquellos que dicen que hay que ponerle punto final a la lucha, a la búsqueda, es una cosa muy simple, que las Fuerzas Armadas abran sus archivos. Allí están los elementos, ahí sabríamos la verdad. Definitivamente es la hora, ya han pasado más de 50 años. Es el momento, pues, que abran sus archivos, Fuerzas Armadas y policiales. Muchas gracias, candidato. Marco Enrique Jomirami había levantado la mano. No. ¿No? Estoy escuchando atentamente barbaridades. Qué barbaridad. Estoy escuchando. Bien. ¿Alguien sí? Harold May Nichols. Sí, nosotros hemos estudiado lo que han hecho en los Países Bajos a partir de la década del 90, una acción policial focalizada, unas intervenciones barriales, la hemos denominado quitarle la esquina a la delincuencia, con temas de cultura, deporte y arte, apoyos sociales a las familias vulnerables y evidentemente desarticulación de las bandas criminales. Eso va a ser nuestro gran foco a la pregunta que me hiciste. Bien, voy con la última pregunta entonces para que puedan rematar también con sus tiempos y luego tienen sus derechos a réplica. ¿Ahora sí quiere hablar? Sí, ahora sí. Por favor. Quería escuchar más. Mire, en un país donde el derecho al agua no está garantizado, también es un delito, señor Kast, señor Kaiser. No se puede pedir ser justo para combatir el crimen con un país tan injusto. Y al lado de eso, decir que ustedes proponen medidas, lo que se requiere son reformas. En justicia, en delincuencia, en justicia, en poder judicial, en fiscalía, se requieren reformas. Las medidas, yo les compito y les gano por 10 veces en medidas. Las tengo todas presupuestadas, ustedes no. Lo cierto es que hay que comprometerse con las reformas. ¿Y cómo financiamos un plan de seguridad para que haya 30% menos de homicidios, que aumente de 40 a 60% las denuncias? La plata de la cual ustedes claramente no tienen coraje para enfrentarla. Bien, muchas gracias, candidatos. Todos comprenden, me imagino, que el crimen organizado tiene una gobernanza, ¿no? Este es un negocio lucrativo, es por eso que se desarrolla así como lo hemos visto. Y la verdad es que nuestro país ha estado avanzando rápidamente. Me gustaría, para aquellos candidatos que les queda tiempo, que me contaran cuál sería su primera medida para combatir el crimen organizado, o tal vez sienten ustedes que sería la más efectiva. José Antonio Cast. Lo primero es que hay que recuperar el control de las cárceles y los narcotraficantes, los líderes del crimen organizado, los terroristas, tienen que saber que van a estar en cárceles de máxima seguridad aislados. En segundo lugar, cerrar nuestras fronteras. Y en tercer lugar, apoyar jurídica y políticamente a nuestras policías y que las autoridades se pongan por delante de cualquier acción que se vaya a realizar. Decir también que quedan 121 días para que esto cambie y haya un cambio radical. ¿Y se puede hacer en un breve periodo, candidato? Nosotros tenemos planificado en los primeros 90 días un desafío que abarca distintas áreas, principalmente el tema de la seguridad. Vuelvo a la primera medida. Johannes Kaiser. A ver, tenemos que entrar ofensivamente a buscar los grupos cuando han ocupado espacio que es territorio nacional. Eso es lo primero, no defensivamente. Segundo, tenemos que reconstruir nuestra contrainteligencia. Nuestros funcionarios públicos deben ser controlados respecto de si son elementos que están ya controlados por el crimen organizado. Tercero, sí, tenemos que controlar la frontera, tenemos que aumentar las capacidades de la PDI, todo eso es correcto. Pero un punto, mi estimado Marco, yo he planteado la necesaria e imprescindible reforma de la Fiscalía y del Poder Judicial muchas veces. Porque si no reformamos ahí donde ya hay corrupción, entonces el narco definitivamente va a terminar llevándonos puestos. Gracias. ¿Quiere contestarle, Marco? No, voy a esperar. Bien, la segunda pasada, Harold May Nichols. Sí, yo también creo que hay que ofrecerle a nuestros jóvenes oportunidades reales para que no se integren al mundo de la delincuencia. Tenemos una falencia ahí, tenemos una deuda con nuestros jóvenes y se integran lamentablemente al mundo de la delincuencia y eso tenemos que terminarlo. Franco Parisi. Dos cosas. Nosotros lo hemos dicho fuerte y claro, vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía en 8 meses a través de operaciones comando. ¿En 8 meses? Perdón, 8 ¿En meses. 8 meses? Operaciones comando y operaciones que van a ir
a matar el narcotráfico. Nosotros lo catalogamos como narcoterrorismo. ¿De ¿Es acuerdo? eso posible para un problema que lleva tanto tiempo y tan enraizado en nuestro país? ¿Cuál de los dos? La ¿Hacerlo en operación 8 Comando, meses? ya No. se hizo la operación Comando a través del OS-9 para sacar al terrorista que mató a uno de los 3 carabineros. Bien, muchas gracias, candidato. ¿Le queda tiempo, candidata Evelyn Matei? Sí, Primera medida, tal vez. Las primeras medidas son naturalmente control de la frontera y además control de todo el espacio de la Araucanía. Eso son lejos las cosas más importantes. Pero también quiero señalar que aquí no hay falta de humanidad. O sea, donde hay falta de humanidad es en el Tren de Aragua, que descuartiza, que mata, que roba, que secuestra, que todo. Entonces, por favor, a ellos no se les puede tratar con guante blanco, Harold. Muchas gracias, candidata. Eduardo Artés. Bueno, lo primero hay que tener clarito qué sucede con la policía, el grado de corrupción y penetración del delito que está ahí, que está inclusive en las Fuerzas Armadas, que está en el Poder Judicial. No olviden todos los montajes, en el caso de Matías Catrileo, por ejemplo, en el Guanmapu. Muchas gracias, candidato. Harold Maynicos, le queda tiempo todavía. Sí, nunca hablé de guante blanco, pero se puede haber malinterpretado. Yo insisto, el hogar es sagrado, las penas tienen que ser durísimas, aquellos que violentan el hogar, pero también tenemos que terminar de una buena vez con la industria del miedo, no más espacio al terror, y nosotros vamos a poner tarjeta roja a la violencia y a la delincuencia. Gracias, candidato. Marco Enríquez, le quedan 18 segundos. Lo primero, una ley corta para reducir a 90 días las condenas en casos terribles, infiltrar las cárceles, control de la frontera, los 50 pasos ilegales de Arica y 400 barrios que tenemos que recuperar, como en la Araucanía y como existen en Biobío, en la Aurora de Chile, por ejemplo. Diputado Kaiser, el primer coraje es decir cómo se financian las cosas. Anunciar reformas sin financiamiento es mentir derechamente. Gracias, candidato. 4 segundos le quedan para la respuesta. Sin seguridad jurídica no van a actuar nuestros carabineros y uniformados. Tienen que cesar la persecución por parte de la Fiscalía y tribunales, la persecución política de nuestros uniformados. ¿Está de acuerdo, José Antonio Kast? ¿Mano dura? Vienen cambios legales importantes en los primeros 90 días, pero lo principal es el carácter, la decisión y la voluntad de enfrentar al crimen organizado. Bien, muchísimas gracias. Damos paso entonces al momento de la réplica. Aquí ustedes pueden aportar con sus ideas, contestar. Han sido bastante aludidos además durante este segmento entre ustedes y esto se ha realizado también por un sorteo. Son 30 segundos por candidato y tienen ya un orden establecido. Reiterarles solo que lo que se va a escuchar es el micrófono del candidato a quien le ha tocado intervenir. Partiendo entonces por la candidata Evelyn Matei. Durante 8 años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega. Y también quiero señalar que en vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a los carabineros y también a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de su armamento. Muchas gracias, candidata. Harold Maynicos. ¿Qué hacemos cuando nos asaltan, cuando vemos un robo, algo sospechoso? Buscamos y llamamos a carabineros con la esperanza de que nos ayude a solucionar el problema. A veces no llegan, a veces llegan tarde, básicamente porque no dan abasto. Sin embargo, los que estamos aquí tenemos 36 carabineros a nuestra disposición, un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía. Yo renuncié a ese privilegio, otros de mis compañeros también. Me parece que ahí es donde está el primer principio. Los candidatos tenemos que tener coherencia en temas de seguridad. Gracias, candidato. Franco Parisi, es su turno. Partamos por casa. Test de droga a todas las autoridades electas, de pelo cada 3 meses, a todas. Pueden revisar el mío en Instagram, fr-parisi, ahí está, de la Universidad de Chile. 2, Policía Marítima. Nosotros vamos a sacar a la Policía Marítima de cubrir 8 kilómetros. Policía Aeroportuaria. Y por favor, un solo número para las emergencias, un 911, para que una vez por todas todos podamos recurrir a casos de emergencia. Gracias, candidato. Johannes Kaiser. La labor del presidente de la República es cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso significa que tiene que emplearse y emplear todos los medios a su disposición para restaurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional.
A quienes se oponen hay que someterlos por la fuerza. Y eso significa también que vamos a tener que hacer las modificaciones necesarias para reforzar nuestros carabineros, pero también reforzar nuestra legalidad. Vamos a proponer el aumento de penas en todos los delitos para que todo el mundo que comete delito, cumpla cuanto menos un mínimo de cárcel. Gracias, candidato. Eduardo Artés, su turno. Nuestro país tiene aproximadamente 300 presos por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, por cada 100.000 habitantes, 600 presos. Ambos tenemos 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La República Popular China tiene un preso por cada 100.000 habitantes. Perdón, tiene 111 presos por cada 100.000 habitantes y un homicidio. Hay un problema de fondo, hay un problema del sistema. Entonces, si no atacamos el sistema y continuamos con este sistema capitalista, continuaremos con el problema. Gracias, candidato. Turno de Marco Enrique Jumina. El miedo nos cuesta en Chile el 10% del presupuesto según la Universidad Católica. Al año perdemos 10% porque tenemos miedo. Paraliza el comercio, nos paraliza a todos. Se requiere coraje y también decir la verdad. La verdad es que la desigualdad nos fractura. La desigualdad es también el cemento sobre el cual marchan los delincuentes. Y por tanto, no abordar los problemas de desigualdad, del cual no se dice una palabra, es seguir en este concurso de promesas en que nadie se hace cargo del problema de Chile. La desigualdad nos mata, aumenta el miedo. Combatir el delito significa un tema técnico. Dotar a carabineros de herramientas lo haré como presidente, será intratable. Y al lado de eso me preocuparé del 10% de niños que viven en la pobreza. Las dos cosas se pueden hacer. Mascar chicle y caminar es posible, querido diputado. Gracias, candidato. Es tiempo de Janet Jara. Gobernar no es gritar más fuerte, ni tampoco proponer cada cosa que se le ocurra o se le pase por la cabeza a algunos. Gobernar requiere experiencia, requiere además capacidad de construir acuerdos y de sacar adelante leyes que nos protejan. Me parece insólito que algunos de los que aquí presentes digan tener mano dura y se negaron a legislar sobre el Ministerio de Seguridad, así como se han negado a muchas cosas. Gobernar no es obstruir, es construir. Y si queremos detener el crimen y la corrupción y los delitos económicos, hay que tirar el hilo del dinero. Por eso la derecha chilena tiene que dejar de oponerse a levantar el secreto bancario. Bien, muchísimas gracias, candidata. Vamos a cerrar con José Antonio Kast, quien además fue aludido por la candidata Evelyn Matei. No me escondí detrás de un vidrio. ¿Quiere responder? Hoy día los chilenos, usted tiene miedo en su casa, usted tiene angustia. Eso va a cambiar. Y los que van a tener miedo a futuro en 121 días más son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas. Porque vamos a ir por ellos. Los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a encerrar. He recorrido Chile completo. Conozco las situaciones que se viven a lo largo de todo Chile, en el norte y en el sur. Déjeme decirle que Chile va a tener un cambio real y radical. Muchísimas gracias a todos los candidatos por sus respuestas. Cerramos este bloque de seguridad.